preparados para escuchar una palabra del Señor? ¿Ya con esta oración sirvió? ¿Estamos listos? Porque quiero decirle la verdad en amor. Y cuando hablamos de la verdad, es necesario saber toda la verdad. Y a veces hay que ser muy específico con algunas situaciones para poder confrontarlas y decir, quiero crecer, quiero aprender, no quiero volver a caer en esta situación para poder crecer y avanzar. ¿Usted quiere que yo le diga la verdad? ¿Está seguro, no? Mire que a veces la verdad duele, pero sabe que se la digo con amor, porque el Señor me ha puesto para dar palabra y decir la verdad en amor, como dice en Efesios. Así que puede que me va a encontrar muy específico con algunas situaciones, pero no les voy a contar nada de que yo no haya pasado, situaciones que haya vivido, experimentado, que entienda, que sepa lo que significa lo que le estoy diciendo. ¿Sí? No es teoría, es práctica. Si usted está listo y preparado, quiero compartir acerca de las formas de vida, el estilo de vida, lo que tiene que ver con nosotros en el contexto que nos rodea. Vivimos bajo mucha presión. Los cristianos hoy, no sé si usted está de acuerdo conmigo, vivimos bajo mucha presión. Presión cultural, presión religiosa, presión social, presión en nuestra casa, con nuestros amigos, presión en la escuela, los chicos, niños, los adolescentes, en la universidad. Vivimos presionados también en el trabajo. Y la verdad es que esa presión lo que quiere hacer es que uno pueda adaptarse a este sistema y dejar de lado los valores que uno ha aprendido como cristianos. Frente a esto, entonces, deberíamos ver cómo estamos frente a la palabra de Dios. Recuerden que la palabra es un espejo y uno puede mirarse así para entender acerca de lo que somos, dónde estamos y cómo debemos actuar, cómo debemos vivir. Entiendo que hay 3 formas, estilos de vida en este mundo, en este contexto, en esta cultura, y hablo como hispano. Los hispanos tenemos en nuestra mente y corazón 3 modelos de vida diferentes y que debemos posicionarnos en uno y estar bien claros en eso para que funcione todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Venimos de nuestros países bajo cierta cultura, bajo cierta ideología, y estamos en otro país diferente. Sé de muchos de ustedes, y lo estoy viendo, que han nacido en este país, pero traen cultura hispana. Entonces nos vamos a entender igualmente en ese sentido. Quiero hablarle de paradigmas. Paradigmas, no sé si ha escuchado esa palabra, es una palabra muy usada en diferentes áreas, en diferentes grupos sociales, en diferentes ramas de estudio, y habla particularmente de una agrupación que tiene muchas características particulares. Cuando hablamos de paradigma, hablamos de un modelo, hablamos de una forma, hablamos hasta de un ejemplo que se toma para poder inclusive hasta delimitar lo que está involucrado en ese modelo. Cuando hablamos de paradigma, incluye lo que son los pensamientos del grupo, incluyen la ideología, la idiosincrasia, incluye la cosmovisión que uno tenga, los principios, los valores y el fundamento de esos valores. Todo esto me está hablando de un paradigma hacia donde nosotros podemos después desarrollarnos, expresarnos, movernos, y es muy importante tenerlo en cuenta. La palabra también, si usted va a un diccionario, lo va a encontrar como un patrón o un modelo de vida, modelo de conducta, modelo de estudio, modelo de una disciplina en particular, pero aplica muy bien a nuestra realidad en cuanto a la manera de vivir. Un paradigma define un estilo de vida. Un paradigma tiene que ver con esto, ¿no? Que puede ser creado a nivel social, puede ser creado por un grupo o puede ser creado por una persona, ese paradigma. En nuestro caso particular decimos que Dios crea su paradigma para que nosotros pudiéramos estar en él. Y nos vamos a encontrar con otros 2 diferentes. Y es una lucha constante que vamos a tener
donde uno siempre vamos a tener que recurrir a la palabra, decir, ¿dónde estoy posicionado? ¿Dónde me quiero quedar? Exactamente. Vamos a leerlo en la Biblia y ustedes se van a sorprender cómo en un versículo, aunque no dice paradigma, está definiendo 3 formas de vida distintas, 3 estilos, 3 modelos, 3 paradigmas de estilo de vida, y donde Dios a través de Josué nos exhorta a tomar posición en el paradigma correcto. Vamos a leerlo. Se encuentra en Josué, capítulo 24, desde el versículo 14 al versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 14 al versículo 15. En el contexto de este pasaje es que Israel ha conquistado ya Canaán y se encuentran listos para tomar posesión de todo lo que faltaba. Hasta aquí Josué los ha dirigido, les ha dado la dirección espiritual, los ha impulsado para ser conquistadores, pero ahora Josué estaba viejito, ya estaba próximo a partir para estar con el Señor y entonces quedan los siguientes líderes. Para ellos también era este pasaje y Josué los exhorta 1, 2, 3, hasta 4 veces con esta misma situación para que estén claros la decisión que van a tomar. Veo algunos hermanos que están tomando apuntes y los felicito porque esta es casi una clase. Anótese todos los versículos bíblicos que encuentre, prepárese porque sin duda alguna vez usted lo va a tener que transmitir a alguna otra persona que quiera entender cómo es el estilo de vida de un cristiano, hacia dónde apuntamos. Vamos a leer Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Dice así Josué, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. He predicado muchas veces acerca de este versículo enfocado a la familia, pero esto es diferente. Nos está mostrando que hay 3 paradigmas diferentes. Y el primero está representado por Egipto. Es increíble cómo lo representa muy bien para nosotros. El primer paradigma es Egipto, que tiene que ver con el paradigma de la religión tradicional esclavista. Y voy a ser específico con esto, porque es necesario que todos estemos en la misma página, porque venimos de ese paradigma. La mayoría de nosotros hemos sido formados por una religión tradicional de muchos años. Y eso nos ha formado, hasta que nosotros no nos hemos dado cuenta, hasta manera inconsciente, en muchas formas en que podemos actuar hoy mismo. En mi caso particular, mi madre, el abuelo, el papá de mi mamá, el abuelo paterno, él era de la religión ortodoxa y cuando fue a Argentina emigrando de Ucrania, miren, de Ucrania, escapando de la guerra en el año 24, por ahí, no recuerdo, se encuentra con el Señor y es transformado de una manera milagrosa y a partir de ahí toma la decisión de ser cristiano, de ser evangélico, de darle la vida al Señor. Pero de parte de mi papá, todos han sido católicos toda la vida, lo son actualmente. Solo 2, que yo sepa, han recibido a Cristo. Así que, por el lado de mi papá, todos son católicos, por el lado de mi mamá, son evangélicos. Y ha habido siempre situaciones diferentes para nuestra vida. De hecho, también el evangelio que aprendieron hace muchos años fue demasiado estructural y rígido, al punto tal de que mucho se había adquirido de la religión vieja de los ortodoxos, por esa misma situación. Estoy hablando del paradigma de religión tradicional esclavista, que somete a la persona a través del temor, del miedo, a tal punto de que se siente condicionado en sus decisiones. Tiene que aferrarse a algo
para poder estar seguro. Tiene que aferrarse a algo material. Es muy difícil que una persona de religión tradicional pueda tener una relación tan directa y abierta con Dios que no depende de más nada, no necesite ningún otro intercesor ni otro que ore por él porque tiene una relación directa. Eso no lo hemos visto en nuestra religión tradicional. La idolatría, de muchas formas y variaciones, ha regido este paradigma. Lo mismo pasaba en Egipto. En Egipto estaban rodeados de dioses. Estaba la diosa Isis, estaba el dios Ra, el faraón se atribuía poderes de ese dios y así vivían todos. Y los dioses se enojaban muchas veces, a tal punto de que debían portarse bien porque si no, los dioses se enojaban y repercutía eso en el contexto. Usted puede estudiar un poco cultura egipcia y esto va a saber que es así. Puede entrar en internet y cualquiera puede saber esto. Los esclavizó. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Cuando fueron a Egipto, estaban bajo esa misma presión. Estaban totalmente sometidos bajo ese paradigma que estaban viviendo en ese momento. Dios permitió que estuvieran allí para crecer, pero los tuvo que sacar de ese lugar. Tuvieron que salir de Egipto. Es una realidad que tenía que pasar. Pero la idolatría es un punto muy fuerte en esta situación. Por eso le vuelvo a decir que puede que no tengan la imagen en sí, pero la representación simbólica de esa imagen sigue fuerte en la vida del hispano. Ejemplo, ¿usted ha visto alguna vez un partido de fútbol cuando entran los jugadores al estadio, a la cancha? ¿Sí? Cuando pasan la línea, ¿con qué pie entran? Con el pie derecho, porque el pie izquierdo es mala suerte y les va a ir mal en el partido y van a perder. Ahora, todos entran con el pie derecho, así que nadie va a perder, supuestamente. Una vez que están ahí, ¿usted ha visto que se persigna? ¿Sí? ¿De dónde sacan eso? Eso no viene de por ahí, viene por una religión tradicional. ¿Ha visto que algunos hasta oran y le piden ayuda a Dios y demás? Por eso, la idolatría se ha pegado tanto a la mentalidad de la religión tradicional que hace que aunque no tenga la imagen, tiene la representación simbólica de lo que eso significa. Eso es atadura. Es un gran problema porque es antibíblico. La idolatría es pecado delante de Dios y eso debemos tenerlo en claro. Ninguno de nosotros tiene ídolos. No tenemos ninguna imagen aquí porque la Biblia está en contra de eso. Éxodo 24 dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Está claro y contundente que ninguna persona debería tener ningún tipo de ídolo, de una imagen al cual venerar, al cual pedirle, al cual acariciarle, al cual decirle. Las imágenes transmitidas por la religión tradicional pueden ser muy variadas, pero el espíritu de eso inclusive está en que si yo tengo el cuadro de mi abuela, ay, la puedo tocar y yo sé que la abuela me escucha en el cielo y hasta algunos hacen oración a la abuela. ¿Sí o no? Eso es porque es parte de ese paradigma donde la esclavitud viene por justamente ese tipo de imágenes. Hay algunos de ustedes que no conocen esta historia. Los que hace muchos años que están en la Iglesia Cristiana Renacer lo saben porque yo lo he contado. Pero quiero dejarles saber que en la religión católica hay muchos conscientes que saben que eso está mal y le piden perdón a Dios y hacen algo diferente, salen del paradigma. Digo porque yo he estado presente cara a cara con una persona que era líder católico. Eso fue porque uno de los hermanos de la iglesia me dice, mire, pastor, hay un líder de la iglesia católica que tiene muchas preguntas y quisiera encontrarse con un pastor evangélico, ¿sí? Diferente, y quiere hablar. ¿Usted quisiera hablar con él? Yo sentí en mi espíritu que debía hablar con él. Y le digo, por supuesto, con mucho gusto lo voy a hacer. Así que nos contactamos y yo empecé a hablar con este hombre.
No quiero dar ni su nombre ni el lugar de donde él estaba trabajando, porque él era el líder de toda la educación, la formación de educación, y tenía 1000 personas a su cargo. Y él viene a hablar y decirme, estoy muy mal, me siento muy mal, porque últimamente no sé lo que me pasa, pero cuando estamos en la iglesia y entra la gente a misa, yo veo que entran como muertos andantes. Así me dice él, muertos andantes. Y tocan una imagen y tocan la otra. Y yo digo, ¿no estamos yendo en contra de Dios que dice no te harás imagen? Estoy muy mal por esto y siento que soy responsable porque otras personas están haciendo lo mismo. ¿Y qué hago, pastor? Me siento muy mal por esto. ¿Qué dice usted? ¿No? Le empecé a hablar acerca de lo que dice la Biblia, de lo que es la idolatría. De apartarse de eso para empezar un estilo de vida nuevo. Le empecé a hablar de Cristo, del reino de los cielos. ¿Sabe qué hizo? Le pregunté y le dije, ¿tú quieres recibir a Cristo en tu corazón como Salvador de tu vida y dejar atrás esta religión? Sí, pastor, me dice, yo quiero eso. Y en ese momento, ahí en la oficina pastoral, oramos y esa persona recibió a Cristo, fue salvo y es cristiano. No sabe el problema que ha tenido después, porque era toda una confrontación con todo lo que había estudiado, con los líderes y demás situación. Pero, ¿por qué te cuento esto? Porque nosotros predicamos el evangelio a los católicos. Necesitan la gracia de Dios y la salvación. Digo esto porque hay muchas iglesias que dicen no, que el catolicismo es casi lo mismo que el evangelio y somos hermanos. Y la verdad es que no. Siendo claros y honestos, pertenecen a un paradigma diferente de lo que Dios ha establecido. Porque la Biblia dice, no te harás imagen de ningún tipo. No podemos tener intercesores, intermedios para acercarnos a Dios. Yo no puedo pedirle a una virgen que me ayude para que se acerque a Dios y le toque el corazón, porque ya la Biblia dice que Jesús es el único intermediario y que yo puedo ir directamente a la presencia del Señor. Tampoco le puedo pedir a San Roque que un perro no me toque. No le puedo pedir a San Antonio que me dé un novio. No le puedo pedir... Es que imagínese qué cantidad de idolatría existe para cada situación. Eso era típico en Egipto. De hecho, le digo, la religión católica no siempre fue así. Comenzaron desde la iglesia de Hechos capítulo 2 en adelante. Pero con el tiempo empezaron a hacer pactos, transacciones con los pueblos gobernantes, ¿no? Y para poder mantener la iglesia, entonces de a poco se fueron introduciendo algunos aspectos que eran paganos. La adoración a la Virgen María pasó mucho más allá del 600 después de Cristo. Y eso fue porque vino desde Babilonia. Miren ustedes, Babilonia adorando a la Reina del Cielo. Entren en internet y fíjense las imágenes que hay de Semiramis, la posición con un niño, con una media luna allí, y es exactamente igual que la Virgen María. Desde Babilonia pasó a Pérgamo. Desde Pérgamo, el rey Atalo de Italia y de Pérgamo hicieron un pacto por el cual la religión babilónica era traspasada hacia la religión de Italia, de los emperadores. Y a partir de ahí se instaló en Italia, en Roma, la suma de las religiones que fueron insertándose en la Iglesia Católica. Y a partir de ahí, idolatría mayor, veneración de imágenes y purgatorio y otras situaciones que nunca la iglesia había predicado esto. Fue una desviación de la palabra. Por eso me atrevo a decirle esto con la verdad del Señor. Nosotros predicamos el evangelio, predicamos un paradigma diferente y le predicamos a las personas para que vivan en la libertad del Espíritu Santo. Porque Dios vino a hacernos libres, no a estar esclavo de lo que digan los dioses, esclavo de si yo le ofrendé o no a esta virgen o no, si entré con el pie izquierdo o no, si me persiné antes de una situación. De hecho, persinarse no comenzó con el signo de la cruz.
Comenzó con la T de Tamuz, que está en las religiones de Babilonia. Y Tamuz era el hijo de Semiramis, la reina del cielo. Entonces, le estoy diciendo todo esto porque además de haberlo investigado, he hablado con otras personas y la realidad es esta. Tenemos en nuestro inconsciente colectivo mucha de esta situación en nuestra mente y a veces creemos que Dios se comporta así por la religión vieja que traemos. Y no, la Biblia dice otra cosa, es diferente la forma de caminar, de andar. Incluso es un temor paralizante que a veces hay amenazas. Los evangélicos siempre hemos hecho la segunda milla y nunca hemos usado de nuestros derechos. Nunca. En la historia reciente que hemos tenido de evangélicos. Pero no sé cómo ha sido en tu país, pero en Argentina es un gran problema el catolicismo oficial. Porque impone miedo, impone temor. Y las personas que quieren ir a una iglesia evangélica, el mismo sacerdote les dice, si tú vas ahí te vas al infierno. Eres un hereje y olvídate de la religión oficial. El mismo sacerdote llama a la policía cuando nosotros íbamos a hacer evangelismo en la calle. Lo digo porque yo lo sé a eso, yo lo pasé, no es un cuento, es una realidad. La imposición de lo que es el temor, el miedo. De hecho, los fariseos hacían esto también. Los fariseos, dice por ejemplo, que los padres de un ciego que había sido sanado no querían hacer ningún comentario por temor a que sea expulsado de la sinagoga. Pregúntele a él que tiene 40 años y él puede responderle. Ese espíritu es la religión oficial, al punto tal de que hay sometimiento en ese sentido. Hay marginación social. Si no perteneces, estás afuera. Y si estás afuera, no tienes ningún derecho a nada. La marginación social es muy, muy difícil de sobrellevar. En este país no existe esto. Pero nosotros tenemos misioneros que trabajan en Honduras, en México, en otros países, que esto es literalmente así, marginación social. En Honduras, el que se convierte a Cristo, todo el pueblo católico, instigado por el sacerdote, no le proveen semilla para sembrar, no le proveen el agua para sus casas, no le proveen electricidad, le quitan toda la ayuda social que necesita, a tal punto que con esa presión tiene que volver otra vez al viejo régimen. En México pasa igual. En Oaxaca hemos tenido nosotros información que pasa lo mismo. Es una situación fuerte, delicada. Hay también destierro familiar. Destierro familiar. Destierro en varios niveles. Porque cuando uno se convierte a Cristo y decide cambiar de paradigma, la familia, no, ya lo dejamos de lado, ya no es igual. Es más, puedes perder la herencia. Mi padre perdió la herencia porque su padre, mi abuelo, era católico y le digo, el día que vayas a un seminario te voy a desheredar, te vas a perder toda la herencia. Y mi padre decidió servir al Señor. Perdió esa herencia, yo también la perdí, estoy feliz de haberla perdida porque se la entregué al Señor y el Señor me dijo, la recompensa que le doy a tu padre también te la doy a ti. Porque esa era parte de la herencia que iba a recibir. Pero son cosas fuertes. Las familias católicas muchas veces no te llaman por teléfono, no te saludan, perdieron todo contacto, comunicación. No hagas eso tú tampoco. Si tú eres cristiano, si tú realmente tienes a Cristo en el corazón, no dejes de saludar, de amar y de bendecir a un católico. Lo necesitan. Porque tienen un corazón que a lo mejor están buscando a Dios, pero están tan presionados por la religión que tienen que no pueden salir. Así que nunca actúes como ellos. Actúa con amor, bríndate, ayuda al necesitado, esté pendiente, porque Dios nos llama para esto, para dar amor. Nunca venganza, nunca odio. Buscar al Señor y ser instrumentos en sus manos. La situación es que este paradigma te produce miedo, control, estás alejado de lo que Dios dice y no hay gratificación. El segundo dice, en el versículo 15,
Escogeos hoy a quién sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, es decir, a los egipcios. O, fíjese el otro paradigma, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Los amorreos es el otro paradigma. Eran diferentes los amorreos de los egipcios. Los amorreos sería el paradigma del humanismo liberal. Eran superliberales. Ellos hacían lo que querían. Eran totalmente libertinos. Inventaban un dios para cualquier necesidad que tuvieran. No querían tener niños. Inventemos el dios como Moloch, tirémoslo ahí y ya está. Querían tener relaciones sexuales ilícitas. Pues, inventemos Afrodita y lo que sea y vamos para allá. Tenemos a Baal, así que con Baal podemos hacer lo que queramos. Esa era la realidad de los amorreos. Totalmente liberal. Haz lo que tú quieras. ¿Le suena eso? Mucho subjetivismo. Solo vale lo que tú piensas, lo que deseas, lo que sientes. Si quieres materialismo y si tu Dios es el dinero, pues enfócate en eso. Mucho dinero. Pisa a otro la cabeza para seguir avanzando si quieres. Es el principio que rige lo que es el subjetivismo con lo que le acompaña. El relativismo, todo depende de lo que uno ve, es tu propia verdad, sigue tu propio camino, encuentra tu propia salvación. Hay ateísmo que termina siendo religioso. Sí, es una filosofía tan fuerte, ¿no? Porque es intencional y rebelde. Y aplaudimos a los rebeldes en este paradigma. Eso es lo que puede suceder. Inclusive hay hasta, me enteré hace poco, satanismo ateo. ¿Cómo es esto? Y sí, hay gente que se involucra en el satanismo, no porque crean en el Satanás, sino para llevarle la contra, para hacerle ver que no existe. Y el diablo tiene fiesta igual, usted sabe, ¿no? De una u otra manera. Hoy por hoy, miren cuánto de amorreos tenemos, que hoy por hoy tenemos sexualización educativa. Hoy cualquier niño, no importa la edad, va a la escuela y le imponen, le enseñan sexualidad. Cuando no la necesitan, pero ya le despiertan a una realidad diferente, a que tome sus propias decisiones, que tome su propio control, aún de su cuerpo. Taxonomía de la educación, agenda gay dentro de la escuela. ¿Usted está informado de todo lo que está pasando con la escuela de sus hijos? Hay una incitación al orgullo rebelde. Estamos en junio, que es el mes del orgullo gay. Y cuidado con que alguien diga lo contrario. Ok, y si yo quiero decir que soy orgulloso por ser cristiano, ¿no? Y me pongo una camiseta de lo que Dios diga, ya entonces olvídate de ese orgullo. Bueno, de hecho nosotros no estamos orgullosos, sino estamos gozosos, que es diferente. Fíjese que estos extremos de lo que es la rebeldía lleva inclusive a pensar de modo irracional, porque el feminismo, en su extremo, dice que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo y con su matriz y con su bebé. Y si quiere abortarlo, lo va a abortar, no importa que un hombre le diga que sí, que no. Entonces caemos en el aborto usando la estrategia del feminismo. Y matamos a bebés, pero cuidamos a los animales. El pulpo vale más que un bebé antes de nacer. ¿No les parece que es irracional? Así es como estamos viviendo en este tiempo. Hay divinización del libertinaje. ¿Cuáles son los ídolos? ¿Cuáles son los referentes actuales? Si usted ve a los que cantan, realmente le tienen que poner filtros para la voz, porque son malos cantando. La publicidad hace que realmente se pueda vender mucho y usted ve personas, pero la imagen es lo más importante, ¿no? Que sea atractivo, que sea bonito, que sea seductor, ese es el principio.
ídolos. Hay ídolos que son pornográficos. Eso es lo que está vendiendo la cultura actual, tal cual los amorreos. ¿Quiénes son los mejores ídolos? Aquellos que hablan de sexualidad. Y en algunos ambientes y en algunos conciertos hay hasta elementos pornográficos dentro de ese concierto. Y todo el mundo aplaude y nadie dice nada de esto. Que está todo bien, sigan adelante, porque es libertad de expresión. Maximización de la seducción. Hoy por hoy, lo que produce mayor popularidad es justamente esto. Cuanto más seducción puede haber, cuánto más puedo yo seducir a otro. Y en este contexto es esto justamente, ¿no? ¿Por qué existen las cirugías estéticas? Mire, yo no tengo problema con las cirugías estéticas. Algunos necesitan operarse la nariz, la oreja, y es una bendición, lo vemos mejor, es cierto. Pero el propósito, la intención, hay cirugías estéticas que tienen que ver con mayor volumen de cuerpo para seducir. Operarse la parte de atrás, operarse la parte de adelante. ¿Cuál es el propósito? Seducir a otros. Botox. Si te pones Botox aquí, ¿no? Así de grande. En serio, cuanto más largo está. ¿Qué estás diciendo? El Botox, ¿qué estás diciendo? Que tus labios son seductores. ¿Por qué? Porque parece que estás tirando un piquito, ¿no? Estás así. ¿Verdad o no? ¿Estoy mintiendo? Ese es el principio. ¿Usted cree que realmente podemos andar en ese paradigma? El principio es es la seducción. Y la verdad es que por eso uno se pregunta, ¿estoy llamado para esto realmente? Seguíamos antes un estilo de mundo diferente y la Biblia dice que todo esto es corriente de este mundo, de este sistema. Efesios 2, 1 al 3 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. La corriente, la palabra en griego es la palabra eón, que significa filosofía que rige el sistema. Tiene que ver con los principios, tiene que ver con las intenciones, la enseñanza que tiene con esto, ¿no? Que se hace universal, es un periodo de tiempo regido por esos principios. Sigue diciendo el versículo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, con que nos amó, nos rescató. Nos sacó de allí. Eso es lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3. Así que el paradigma del humanismo liberal te deja siempre insatisfecho, porque nunca hay tope para la seducción. Siempre uno anhela más. No hay tope para el materialismo. Siempre uno anhela más. La codicia es mortal. No hay tope para la popularidad, para la fama, para sentirse influencer. No hay tope. Entonces uno anhela más y más. Bueno, creo que de esto lo hemos estudiado muy bien el viernes en las parábolas del rico insensato, ¿no? Pero esa es la realidad. No te deja satisfecho nunca. No hay contentamiento, no hay gozo, no hay paz verdadera. Por eso acá Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es otro paradigma. No tiene nada que ver ni con Egipto ni con los amorreos. Tiene que ver con lo que Dios establece. Por eso lo definimos más bien como el reino de Dios, el paradigma de la vida eterna. Dios establece este paradigma, no somos nosotros, no es la sociedad. Por eso la iglesia de Cristo no la define la cultura, no define quiénes somos nosotros. Para este mundo, si la iglesia hace cuestiones sociales está bien y aplauden, pero cuando hablamos del evangelio y de lo que dice la palabra, ya no tan así. Entonces el principio es que Dios define las cosas por su nombre, Dios establece el reino de Dios va más allá de la iglesia, el reino de Dios es universal, es eterno. Desde la eternidad existe el reino de Dios, porque Él es el rey y Él ejerce
ese gobierno sobre todos aquellos que deciden ser gobernados. Uno tiene que decidir pertenecer a este reinado, a este paradigma, para que las cosas sean diferentes. El inicio está en la fe. Fe en lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mi familia? ¿Qué dice Dios de este mundo? ¿Cuál es el plan de Dios? Yo le creo a Dios. Entonces, esa fe es la que me inicia en este nuevo paradigma. Este paradigma no está condicionado por lo que podemos sentir, por lo que podemos ver. De hecho, 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Muchas veces puede ser que dentro de este paradigma me sienta presionado por los otros y piense, ay, que yo no siento nada. ¿Será que Dios hoy no me ama porque ya no me siento como ayer? Y acá el versículo te está diciendo, no andamos por vista, no andamos por sentimientos, sino por esa fe que hemos depositado en Dios. Porque Dios nunca falla, porque la promesa de Dios se va a cumplir. Y mi fe puesta en Él hace que yo persevere en lo que Dios ha establecido. En el reino de Dios, en este paradigma, el propósito de la existencia es glorificar a Dios. No es glorificarme a mí, no es seducir, no es mi propio bienestar y beneficio, sino, sobre todas las cosas, número uno es honrar a Dios, glorificar a Dios. Existo para eso. Lo demás es secundario. Pero si me enfoco en mí, entonces estoy cayendo en otro paradigma, no en el de Dios. El de Dios es enfocado en Él. Él es primero, Él es prioridad para nuestra vida. Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ese es el principio, Efesios 1:12. Por ese principio es que nosotros hemos tomado la decisión de ser cristianos, de honrar a Cristo, de vivir como Él, para honrarlo a Él todos los días y por la eternidad. Porque un día vamos a rendir cuentas al Señor, todo el mundo lo hará, acerca de sus propias decisiones. El estilo de vida dentro de este paradigma está conducido por la palabra de Dios y la voz del Espíritu Santo. Nos regimos, tomamos decisiones en base a lo que dice la Biblia. Pero si tú todavía estás pensando, ay, ¿será que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Será que la Biblia realmente es inspirada por Dios? Si estás todavía pensando en esto, entonces todavía no estás firme en este paradigma nuevo que te lleva a la vida eterna. Tienes que saber que el principio de la fe es en lo que dijo Dios. Y aquí está, en la palabra de Dios. Y cada vez que lees la palabra de Dios, más te alimentas, más te convences, más afirmas tu fe. Que Dios es real, que Dios establece sus principios y debemos vivir como el Señor lo ha dicho. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. No es un solo versículo, tienes que leer toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Por eso dice, la suma de tu palabra es la verdad. Y tomamos decisiones en base a la suma de la palabra de Dios. No es que, ay, ¿qué me toca hoy aquí? Dice que Judas fue y se ahorcó. No, tomo decisiones en base a lo que dice toda la palabra de Dios. Y eso me ayuda a crecer. Además, el Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Por eso cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. El mismo autor, porque dice que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, viene a morar dentro de nosotros para que esta palabra se aplique a nuestra vida permanentemente. Así que nuestras decisiones están respaldadas por lo que dice la palabra de Dios y el recuerdo del Espíritu Santo. Siempre, constante, dirección espiritual de lo que Dios me está diciendo. Está definido el contraste. En este paradigma está definido el contraste entre lo que es pecado y lo que es santidad. Pecado es aquello que Dios ha dicho, no me agrada, no hagas esto, te va a ir mal, malas consecuencias. Santidad es, este es el camino, andad por él, acá hay vida eterna, esto te va a hacer bien. Está definido. No es que hay grises entre medio o colores, no, está definido. ¿Es una cosa o la otra? ¿Dónde están los colores de los cristianos? Porque hoy por hoy vemos muchas banderas de arcoíris. El arcoíris que Dios hizo para hacer un pacto con el hombre, ahora resulta que se ha tergiversado. ¿Saben que los colores no están en medio de entre el bien y el mal? Los colores
para Dios están dentro del bien, porque lo demás es oscuridad, lo demás es tiniebla. Por eso siempre es tiniebla o luz. Dentro de la luz, ahí puedes tener un prisma de muchos colores, porque todos honran a Dios. Pero en el otro punto, todo es oscuridad, tiniebla, perdición, destrucción. Así se ve el paradigma del reino de los cielos. Muy diferente a cómo se ve el paradigma del liberalismo actual. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Ven los contrastes por una cosa y la otra? Entre el bien y el mal está claro, no hay grises, no hay matices. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, dice Dios, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Son contrastes. No hay, vuelvo a decir, no hay grises en el medio. Elige uno o elige otro. Son paradigmas diferentes. Los otros paradigmas no te salvan. Solo el reino del Señor en tu corazón es que te lleva a la vida eterna. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿No cree que está claro? No es la opinión de un pastor, no es la opinión de una iglesia, es lo que Dios dice. Blanco o negro, no hay colores. Los colores están, vuelvo a decir, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón. Anote esto, Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación para Dios. Dice la Biblia que las relaciones homosexuales son pecado, abominación para Dios. No lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Si hay persecución, será contra la Biblia. Quemen primero la Biblia y después hablamos, porque ella es la que traza la pauta. Romanos capítulo 1, 26 al 27, también dice que aquellos que desecharon a Dios terminaron en relaciones homosexuales, tanto varones como mujeres. Está clarísimo, lo dice la Biblia, no lo dice el pastor. Deuteronomio 22:5. Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Drag queen y cualquier cuestión de transvestismo es pecado delante de Dios. Dios lo aborrece. Para él, dice acá, que es abominación. Y tú como padre debes saber esto y debes ser tajante. Miren, cuando yo era niño, me acuerdo alguna vez quise ponerme los zapatos de mi mamá, en broma, jugando. Mi papá no me dejó. Agarra mis zapatos, no los de tu mamá. Y a partir de ahí, yo era chiquito, tenía muy poca edad. Me acuerdo, ok, lo de mamá no se toca, será lo de papá, ok, bueno. Y ahí aprendí. Pero en casa tiene que enseñarse esta verdad bíblica. Si yo dejo que cada uno haga lo que quiera, entonces estoy poniendo a mis hijos en el paradigma del libertinaje. Tengo que guiarlos de acuerdo al paradigma de lo que diga la palabra de Dios. Y esto es de todos los días. Es de sembrar todos los días. La Biblia dice que la fornicación es pecado. ¿Por qué? Porque cuando hay unión sexual, hay unión de espíritu. Y cuando hay unión de espíritu, hay una unión que Dios está viendo como realmente una unidad. Por eso, fíjese, 1 Corintios 6, 16 al 20. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese principio es para todas las culturas y todos los tiempos. No importa lo que diga el otro paradigma. Dios nos llama
a ser santos. Y Dios ha creado el sexo para practicarse en el matrimonio bajo esa santidad, para que funcione, para que se disfrute, para que honre a Dios. Pero cuando lo distorsionamos y lo cambiamos, todo sale mal. Hay placer momentáneo, pero no hay gozo permanente. Eso lo sabemos, ¿no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es necesario tener cuidado con todo esto. Cada ciudadano del reino también le sirve al Señor. Todos servimos en la casa, servimos en el trabajo, servimos en la oficina y debemos tener siempre visión de eternidad. Los bienes materiales, el placer, el dinero, la fama son todos pasajeros. Lo que trasciende es la vida eterna. Eso es lo que nosotros debemos ofrecer. Además dice, mi casa, yo y mi casa. Por eso hay un compromiso con la próxima generación. Porque si no enseñamos palabra de Dios, van a optar por otro paradigma. Y somos responsables por eso. Es necesario que nosotros criemos a nuestros hijos en el paradigma del reino de Dios. Correcto, lo que dice la palabra. Hacia allí tenemos que dirigirnos. Tenemos que tener en claro nosotros primero en qué paradigma estamos. 100%. Porque muchas veces digo, me encanta el paradigma del reino de Dios, quiero ir al cielo. Pero hay un 10% del paradigma liberal. Y parece como que hay un 10% no entregado. No funciona en tu vida. A veces dices, ¿por qué no hay victoria? ¿Por qué pasan las cosas? Ese 10% te está matando. Necesitas someterte totalmente al reino del Señor. Y saber que Dios tiene control de tu vida, te va a dirigir siempre. Él quiere lo mejor para ti. Pero tu decisión es lo que va a manifestar realmente las consecuencias, va a manifestar las decisiones que tomes y lo que hagas. Por eso, para Josué estaba clarísimo y él confronta al pueblo diciéndole, ¿qué van a hacer ustedes? ¿A qué dioses van a seguir? ¿A los tradicionales? ¿A los actuales? ¿O a Jehová, al Señor, al reino del Señor? Esa es una decisión que debo tomar al 100%. Si estoy 50 y 50, no funciona. Estoy más del otro lado. Aunque esté un 99.9, ese 0.1 me está llevando fuera de la voluntad de Dios. Y si tú, alguna vez los jóvenes lo habían aprendido, ¿no? Si tú eres obediente un 99%, entonces eres desobediente. Algo pasó. Por eso Elías también le decía al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, no? Tienes dos paradigmas así, vas a tomar una decisión. Josué dice, ¿qué van a hacer? ¿Qué decisión van a tomar? Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.